Con las barras repletas, el Senado hoy homenajeó al dúo La Renoir Carrero, que está celebrando 45 años de carrera. Hablar del dúo es hablar de canciones que marcaron a nuestro país, es hablar de cultura, es hablar de resistencia, es hablar de compromiso, es hablar de solidaridad. Con Eduardo y con Mario vamos a estar hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, comienza el lado B. Siempre quise ser cantor, a llevar en mi guitarra el paisaje de mi tierra y al hombre con su esperanza. Ser como el burucuyá que anda repartiendo. De los 45 años de Mario y de Eduardo, porque es un himno que convoca a mantener encendida la esperanza, que pudo escribirse en la noche más oscura y que nos convocaba aún en la noche más oscura, aún en las condiciones más dolorosas y más terribles, a que el corazón no quiere entonar más retirada. Salud Mario, salud Eduardo, salud por los 45 años de La Renoir Carrero. Gracias. Bueno, y es un gusto enorme esta noche aquí en Lado B, en vivo, en la pantalla de TV Ciudad, recibir precisamente a Mario y Eduardo. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Lado B, es un gustazo tenerlos por acá. Muchas gracias por la invitación. Renovando las emociones, viendo acá los videos, ¿no? Ajá. Bueno, precisamente les agradezco especialmente que estén acá porque es una jornada cargada de emociones, es una jornada muy especial para ustedes, con ese homenaje en el Senado, ¿no? En ese lugar que representa la visión de toda la población. Allí ustedes dos estuvieron hoy, esta mañana, fueron homenajeados, las barras estaban repletas, con palabras muy lindas, discursos muy lindos, y están pasando las horas y seguramente ustedes lo están procesando. Yo los miro a los dos, emocionados los dos, le brillan los ojos a los dos. ¿Cómo lo están procesando hoy? ¿Qué me pueden decir en este momento, por ejemplo? Y yo creo que hay que dejar pasar un poquito las horas, porque además nos siguen llegando mensajes de gente que estuvo, de gente que no pudo estar por una razón u otra, pero que se comunica de todo el país, de todos los rincones. Fue conmovedor incluso ver compañeros de ruta, artistas de varias generaciones allí, desde referentes nuestros que ya andaban cantando y ya andaban haciendo por nuestra identidad, por nuestra cultura, antes que nosotros empezáramos. Se puede ver otra gente allí mismo que estaba de repente siendo quienes están empujando hoy, ¿no? El mismo barco, yo qué sé, por un referente histórico que estaban allí, Numa, y Washington, Carrasco, pero después un montón de gente, Sí, la cantidad innombrable. Sí. Tanta gente, pero compañeros de ruta, como dice Mario, referentes ya hoy también para las nuevas generaciones. Claro. Y para nosotros también, porque los jóvenes son nuestros referentes también. Aprendemos mucho de ellos. Y sin duda... sí, Florencia, Papina, sí. Gente que hoy son los que de alguna manera nosotros también nos seguimos mirando en ellos también, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Reflejarse en las nuevas generaciones también. Por cierto, que es la forma de crecer también. Claro. Mientras hay energía como para seguir aprendiendo, hay que estar en esa posición, ¿no? Nosotros aprendimos siempre que compartir escenarios, compartir proyectos, es una forma de crecer permanentemente, ¿no?
y enriquecernos nosotros, ¿no? Estamos en un año muy particular, ¿no? Hace poco, el 27, se cumplieron 50 años del golpe de Estado. Ustedes han contado más de una vez lo que les tocó vivir tocando o intentando tocar también en dictadura. Lo decía recién en la introducción, hablar del Lugo es hablar de un montón de cosas, es hablar de resistencia también. ¿Qué reflexión les genera hoy, 50 años después de todo lo que pasaron, y de mantener o intentar mantener viva la cultura a través de la música, de la canción, de esa herramienta tan importante que es la canción? Nosotros nos conocimos, digamos, en pleno inicio de la dictadura, porque el festival en el que nos conocimos fue en febrero del 73. Y bueno, allí empezamos a transitar nuestras experiencias particulares hasta el 76, 77, por ahí, en donde nos reencontramos en Montevideo, y en momentos en que eran asesinados el Mar y el Toba, en que eran secuestrados Julio Castro, Elena Quinteros. En esos momentos estábamos con las dos guitarras buscando canciones y qué cantar, pero además al tanto de todo eso que estaba ocurriendo y empezando a transitar un camino que un poco lo delineó la gente. Sin sus referentes naturales, o sea, nosotros que tenemos como espejo, bueno, acá es difícil nombrar a todos, pero por poner nomás a Alfredo, a los Olima, al Zabalero, Galeano, Benedetti, todo el mundo estaba afuera. Y nosotros empezamos ahí a empezar a ver qué empezábamos a cantar, qué hacíamos, ¿no? O sea, cuando te enterabas, porque yo creo que lo más fuerte en esto es que nosotros en ese momento que estábamos ensayando como para cantar, como para tocar la guitarra y cantar, nos enterábamos de todas esas cosas que pasaban y de lo que fue pasando sucesivamente. Todos los días era alguien detenido, todos los días alguna familia, algún amigo perdía a alguien, no sabía de alguien, detenían a alguien. ¿Y por qué? ¿Pero qué pasó? ¿Y qué hacía? Y bueno, y en esos instantes empezar a cantar no fue sencillo, porque no por nada heroico de parte nuestra. O sea, no fue sencillo porque era el qué hacer, ¿no? Además tenía toda la presión de que, ¿cómo hacer? Un lenguaje subliminal de repente que subyacía detrás de las canciones para que el público, muy atento, encontrara ese cachito de esperanza. Y que nosotros además, con los maestros que habíamos tenido, nos costaba mucho hacer cosas que no fueran de calidad, porque fue una exigencia en realidad de nuestra formación. Fíjate, nuestros referentes más directos en aquel momento, Rubén Lena, claro, Washington Benavides, sí, un montón de poetas que nos fueron pautando y además compañeros que nos fueron enseñando a ser exigentes con la tarea, como Derby Vila, por ejemplo, para nosotros fue gravitante. Y bueno, lo más importante allí era hacer arte, que las canciones dijeran lo que tenían que decir, pero de una forma poética, elaborada, que generara en el otro eso que decía Benavides en una clase de literatura, que decía que el autor es un visor inteligente de su obra. ¿Qué significa esto? Que sabe lo que hizo, pero no lo que le salió, porque la obra siempre termina haciéndose en el otro. Cada persona que recibe una canción es un creador. Cada persona que ve una obra plástica va a crear su propia elaboración de esa obra. Cada persona que lee una novela va a hacer su propia película de la novela, ¿no? Y con esos maestros, con esos referentes, era un desafío escribir y bucear entre el idioma las palabras que podíamos cuerpear, porque nos prohibían algunas. Claro. Sí, las nuevas generaciones es difícil que sepan, pero nos prohibían palabras que aludieran a alguna salida, por ejemplo, aurora, la luz, el sol, cualquier palabra que aludiera a una salida o a un brillo, a una cosa esperanzadora,
era motivo de prohibición, ¿no? Hablando de letras, de canciones, de prohibiciones y del poder de la canción también, pienso en 8 letras, que 8 letras hasta último momento no sabían si iba a incluirse en el disco. Cierto. De hecho, se graba con la voz guía, ¿no? Le decimos Sí, a la sí, gente, sí. con la voz provisoria. Sí, es sí. una historia muy, muy linda, una de las grandes canciones Y que sí, tienen lo que ustedes, pasa ¿sabes? es que muchas veces te dejaban grabar Claro. y después te retiraban el disco después de salido, lo cual era costosísimo para el sello y para todos nosotros, porque a los músicos siempre una disciplina que tuvimos nosotros era pagar su trabajo, ¿no? Es una de las cosas que somos muy exigentes. Cada trabajador que está en torno a nuestro oficio cobra primero que los cantores, ¿no? Ujú. Y eso ha sido una tarea de siempre. Entonces, imagínate lo que era, ¿no? Seguro, ibas escribiendo las canciones y ibas viendo hasta dónde ibas a poder decir. Claro. Y aunque también había una ventaja grande, que era que la gente veía más allá de hasta lo que vos querías decir. Eso es interesante también, ¿no? Eso es impresionante. Eso es impresionante porque cuando, allá por el 73, 74, cuando ya habían retirado, o sea, esto también es importante que se sepa, o sea, la dictadura requisó todos los discos, no solo expulsó a los artistas, requisó sus discos, los rayaban con clavos, los rompían, y tener discos, muchos discos de determinada tipo de artistas, era causal de tener problemas. Y entonces la gente se ingeniaba igual, de todas maneras, porque la gente quería escuchar a esos artistas que no se los dejaba. Y recuerdo, por ejemplo, un gran comunicador de la ciudad de Paysandú, que pasaba discos de los olimareños y anunciaba a Los Hacheros, un dúo 33ino que estaba cantando y que hacía algunas canciones de los olimareños. Y después, cuando presentábamos las listas, primeramente se presentaban los títulos. Claro. Tal canción, tal canción, tal canción. Te tachaban algunas, hacía a suerte y verdad, y nosotros pues cantábamos alguna otra. Pero después ya, eso fue como de causa y efecto. Después empezaron a pedir los textos. Y entonces ya iban los servicios de inteligencia, porque primero arrancó la comisaría, pero después terminó directamente con servicios de inteligencia, claro, de carrera. De las fuerzas conjuntas. De Maldonado y Paraguay, en el Departamento de Inteligencia, por ejemplo, que ya iban, o sea, aparte totalmente infiltrados, a escuchar y a ver lo que se hacía. Porque de alguna manera en ese juego, la dictadura quiso borrar lo que era la cultura que ellos consideraban que era la que estaba al servicio del comunismo internacional. Y intentó generar en varios eventos que organizaba, sobre todo en festivales del interior, en donde hacía los festivales de canciones a la patria y todas cosas así, intentó generar un movimiento cultural alternativo que le fuera accesible a sus intereses. Pero no lo logró y no lo lograba, y al mismo tiempo tampoco podía prohibir todo lo que se hacía. Y esto, o sea, cuando mirábamos hoy en las barras toda la representatividad que había prácticamente de todos esos 45 años, porque había gente del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, había gente del movimiento cooperativo. O sea, en las cooperativas empezó a gestarse un montón de recitales. Hoy recibí un mensaje de Faropa. Faropa ustedes lo van a conocer por todo lo que tiene que ver con su tarea en derechos humanos y todo, pero Faropa fue el primer acordeonista que tocó Cuando cante el gallo azul. Mirá. Con nosotros, y lo grabó. Y en ese momento era un militante estudiantil, claro, que después fue, además, estuvo en la fundación de ACEP y autor del himno de ACEP. Del estudiante sale afuera. Entonces, cuando vos mirás eso ahí y ves todas esas historias que se
que se te acumulan ahí es fuerte, ¿no? Es fuerte, hablando de historia. Lo que es concreto de 8 letras, ¿por qué pasó eso, no? Porque teníamos temor que nos prohibieran el disco. Claro. Entonces, a último momento decimos, vamos a poner rival. Y ya por esa razón fue con la voz guía, que para la gente que conoce lo que es la voz, que se graba primero para poner toda la instrumentación. Claro, como referencia a los músicos, Sí. digamos. Y entonces después sí se graban las dos voces juntas, y yo tuve que grabar de apuro. Además Mario muy diablo cantando, porque frasea, entonces yo tengo que adivinarle la respiración y la voz que hace la armonía siempre tiene esa responsabilidad, ¿no? De asumir la respiración del otro y para que salga parejito, ¿no? Y ahora tenés toda una serie de instrumentos que te los arreglan con el dibujito. Completamente. Pero Antes no corría eso. Sí. Hablar del dúo, hablar de ustedes es hablar también de un montón de grandes músicos y referentes de nuestro país. Mencionaban a Citarrosa recién, ¿no? Ustedes me han contado más de una ocasión que Citarrosa era capaz de llamarte de madrugada y les decía, tengo un guisito del mediodía, vengan y charlamos y esas cosas pasaban. Y pienso en una historia muy linda que es la del Violín de Becho, una de las canciones también emblemáticas de Citarrosa. ¿Ustedes un día en un festival quisieron como hacerle un chiste de cambiarle algunas notas? Eso es impresionante. Eso fue impresionante. A ver, cuéntenme. Alfredo, siempre decimos que nos manda algunas noticias de algún lado. Resulta que era el aniversario 100 años del Tala y nos convocan para actuar allí y fue Ciro Pérez, guitarrista de Alfredo, que es de Tala, Edison Bordón, bandoneonista, que también era de allí, y Julio Covelli. Y nosotros éramos los que cerrábamos. Entonces nos pidieron los locales, dice, che, ¿por qué no tocan una juntos para cerrar? Digo, está fenómeno, podíamos, ¿qué hacemos? Y después, vamos a hacer el Violín de Becho, que nosotros lo cantábamos. ¿Y en qué tono? Bueno, lo hicimos, entonces es una canción que tiene 2 acordes, y Alfredo en esas cosas era tremendamente riguroso, ¿no? Lo que él decía era, y además muy curioso en el tema del respeto al cantor, él decía, cuando yo canto usted no toca, me acompaña. Cuando yo no canto usted toca, entonces le daba lugar a los guitarristas, ¿no? Muy importante eso para respetar el texto que se está diciendo, ¿no? Y bueno, y nosotros la canción la estuvimos ensayando desde la tarde. Bueno, ensayamos y... Desde la tarde abajo de una parra y picando alguna cosa y conversando, ¿no? Podés poner otros acordes para enriquecer. Ciro nos contó cómo le había grabado la primera vez. Claro, entonces, ¿qué pasó? Dice, Ciro, ¿van a hacer tal acorde? Y digo, y sí, cabe, queda lindo. Dice, yo les voy a contar, muchachos, dice que a mí me pasó más o menos lo mismo. Dice, la primera vez que toqué con Alfredo esta canción, a mí se me ocurrió, él hacía el re menor, e Hilario Pérez nada más. Entonces a mí se me ocurrió, en vez del re menor y en la 7, dice, un si bemol ahí quedaba. Y quedaba lindo. Cuando terminé me dice Citarrosa, dice, ¿qué fue lo que usted hizo ahí, Ciro? Porque era todo de usted con los guitarristas. Claro. Alfredo dice un si bemol, dice, suena muy lindo. Guárdelo para cuando toque solo. Esto nos reímos, estaba fenómeno. Claro. Un 15 de diciembre, me acuerdo bien, un calor absolutamente insoportable. Viene la última canción, los llamamos a ellos, se ubicaron, Bordón en la punta, en el bandoneón, Ciro y Covelli. Una noche divina, ¿no? Estrellada. Impresionante, preciosa. Sí. Era arriba una chata en una cancha de básquetbol. Bueno, vamos a tocar la última y empezamos a tocar y en un momento nos miramos y metimos el acorde que no debería ir. Si hicieron los vivos ahí, digamos. Se descolgó un aguacero, pero sí, parecía que nos tiraban un balde. Se suspendió el recital. Salió la gente corriendo, nosotros quedamos, y bueno, pasan por atrás corriendo, y Ciro nos dice cuando pasa, te dije que no le iba a gustar, está escuchando. Se largó un diluvio universal fue notable, al momento de cambiarle la nota a Alfredo. Sí, sí. Qué señal esa. No le tocamos mal. Hasta eso fue anecdótico, un tremendo diluvio. Tremendo diluvio. Que hoy haría una falta bárbara. El diluvio de Becho. Ustedes tenían también un vínculo muy especial con Sereni. De hecho, cada 13 de diciembre iban a tocar en su cumpleaños, ¿no? ¿Qué recuerdos tienen de eso? ¿Qué recuerdos tienen de la figura de Sereni? Pues personalmente te puedo contar una cosa, que yo era vecino, nos encontrábamos a veces en la calle, y él me decía, no fue muchas veces, pero fue muy grato para mí, vamos a casa, me decía, vamos a tomar unos mates allá. Y de todas las veces que fui, que fueron muy poquitas, ¿no? Llegaba gente de todos lados a conversar, nunca los escuché hablar de política.
hablaban de literatura y filosofía. Y yo durito ahí escuchando. Qué aprendizaje también, ¿no? Sí, nosotros en el impresionante. 84-85, las elecciones del 84-85, hicimos varias presentaciones con él en la gira de política por el interior. Claro, ¿no? recorriendo el país. Sí, pero yo lo que tengo así grabado porque me impactó fue el acto el ferrocarril. en AFE, frente a AFE, frente a la estación, Eso fue en donde el general resolvía anunciar que, bueno, que iba a dejar de ser el presidente del Frente Amplio y que, bueno, y nosotros teníamos que cantar ahí, pero nadie de los que estaba ahí, ni nosotros, ni nadie, salvo el general, sabía lo que estaba por pasar esa noche, ¿no? Que fue impactante, digo, para todos los frente amplistas que lo recuerdan, eso fue él anuncia ahí, en ese acto, su decisión, ¿no? Final. Renuncia indeclinable. Y que además nos pasó una capina a todos los que estábamos desde allí. Y entonces estábamos detrás del escenario, teníamos que subir a cantar nosotros y después iba a hablar él. Entonces cada 2 minutos venía y decía, muchachos, van a cantar mucho. No, general, le digo, nos dijeron que más o menos media hora. Bueno, y quedaba, ¿no? Estaba embuchado. Y volvía y decía, media hora, sí, general. Digo, general, nosotros lo estuvimos esperando tanto y usted no nos puede esperar un rato. Pero después cuando lo escuchamos todos, Ahí entendiste. ¡pah! Claro. Fue fuertísimo, ¿no? No, en realidad nosotros hacíamos la gira con el Frente en un ómnibus que llevaba las banderas del Frente y las de Artigas. Y bueno, y la bandera del Frente que iba ahí, que fue en varias giras de esa, me la dio y es una cosa que guardo y atesoro de toda esa época. La verdad que un referente por encima incluso de cualquier tipo de postura partidaria, política, ideológica, realmente un ser entrañable, de una ética y una calidad humana impresionante. Hoy que hablamos de lo que les tocó vivir en dictadura, vos, Eduardo, te pasa algo insólito y es que te prohíben acercarte al Defensor Sporting a 5 cuadras a la redonda cuando vos vivías a 2 cuadras de ahí. Sí. ¿Y qué hiciste? Bueno, ¿Qué pasó? Y le dije a la gente y me dice, a buscarle al corto y a mí nos corrieron. Y le digo, ¿pero cómo hago? Yo vivo a 2 cuadras. Me dice, espera un momentito. Fue a hablar con el comisario y volvió, la orden era que me metiera en mi casa y no saliera hasta el otro día si no me hacían responsable de llevar a toda la organización, ¿no? Tuviste que quedarte y encerrarte ahí y no salía más. Y no, hasta el otro día no salía. Hablar del golpe es hablar de la huelga también, ¿no? De la huelga general. Y en la Sí. compañía del gas ustedes toman una medida que es cortar el suministro. Sí, la resolución a nivel de la central estaba tomada desde hacía tiempo, ¿verdad? Si hay golpe, hay huelga. Pero además se plantea, incluso la noche anterior, el 26, yo participo por el Sindicato del Gas en una reunión que se hizo en lo que hoy es la Sala Camacuá, Sí. la Cinemateca, en donde se plantea, bueno, las medidas a tomar y todo, y se plantea la ocupación en todos los lugares de trabajo. Nosotros hacemos una asamblea con el sindicato del gas y tenemos un tema, que es que la ocupación en lo que era la compañía del gas en aquella época, que tenía el dique, que tenía los hornos de carbón, que tenía los gasómetros, los tanques que estaban ahí, era logísticamente muy complejo para hacerlo en una ocupación. O sea, tenías que tener gente trabajando allí.
y de alguna manera asegurando que no tuvieras ningún tipo de inconveniente porque estaba toda la población detrás. Y lo que entonces se plantea es que no la ocupación, pero sí el corte de gas. Porque de alguna manera el corte de gas daba un margen. Era una medida más simbólica que otra cosa, porque el gas en aquel momento y con los gasómetros, el corte no es instantáneo, no es que vos cerrás la válvula y se cortó el gas en Montevideo, sino que el corte es que empiezan a bajar los gasómetros y nosotros sabíamos que a los 2 minutos que cortáramos íbamos a tener lo que era ahí la Armada, el FUNA, porque es la unidad que atendía el tema. Y ahí cortamos y así ocurrió. ¿Terminaste preso ahí? Al toque, sí, porque como estaba en la dirección del sindicato, quedamos requeridos todos y bueno, cortamos y yo estuve quedándome por distintos lugares, como todos mis compañeros en aquel momento, sin ir a nuestra casa ni nada. Y recuerdo que el golpe fue el 27, el 5, hay un partido de Uruguay-Colombia por las eliminatorias, para el Mundial de Alemania, creo, que ganó Colombia 1-0 y nosotros participamos con un montón de compañeros de distintos gremios en una volanteada en el estadio. Y después pasé unos segundos por mi casa porque necesitaba alguna ropa, alguna cosa, y ahí caíste. Ahí sí, y estuve detenido hasta el final de la huelga, que cuando se levanta la huelga, nos liberaron a todos los dirigentes gremiales que estábamos detenidos en ese momento, y estuve en el Batallón Florida y en la Escuela de Armas y Servicios, por lo que supe después, ¿no? Porque en los dos lados estuve, digamos, con capucha y sin ver nada. No podías ver, incomunicado además. Sí, sí. Y en aquel momento, que es algo importante resaltar, la huelga fue muy fuerte, fue muy grande. La huelga marcó en el proceso de la dictadura, la lastimó bastante. La huelga no iba a lograr revertir el tema porque de alguna manera ya estaba resuelto que iba a ir o ir la dictadura. Pero no era lo mismo que fuera sin que quedara demostrado al mundo entero su impopularidad. Y la huelga la marcó en eso. Y durante toda la detención, por más que estaba con la capucha y el plantón y todo, oía que entraban y salían las unidades de los militares, yendo porque habían ocupado la Funza, la desocupaban y se ocupaba de nuevo. Desocupaban Alpargata, que estaba ocupada, al rato llegaba, ocuparon de nuevo Alpargata. Y así con todas las fábricas y con todos incluso centros estudiantiles. Y bueno, y la idea era, lo que nos habían planteado era que teníamos que firmar un documento de que no íbamos a volver digamos que íbamos a levantar. Y todos los que estábamos allí, la respuesta fue siempre la misma, ¿no? Nosotros cuando la central disponga que se levanta la huelga, levantaremos, antes no. Y bueno, y así cuando ya no se podía más porque un pueblo desarmado frente a un ejército de ocupación no tiene mucho sentido, y no había otras medidas ya en ese momento, y bueno, ahí de alguna manera se levantó la huelga, pero pensamos siempre que consiguió su objetivo, nunca hubo apoyo popular para el golpe. Eduardo, Mario, hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿les parece? No? Yo sigo el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Mario y con Eduardo. Bueno, y también sumo este gran elemento, este gran insumo, por si ustedes quieren conocer más historias del dúo, más allá de lo que estamos conversando acá. Este gran libro de nuestro compañero Martín Duarte, que bueno, trabajó mucho con ustedes, los hizo hablar mucho también, sí, porque bastante. Hay un montón de cosas interesantísimas para repasar y para recorrer. Nosotros lo hicimos trabajar a él. ¿Ustedes lo hicieron trabajar a él? Sí. Bueno, pero él está acostumbrado a trabajar. Nosotros lo hicimos trabajar porque él nos perseguía para preguntarnos cosas. Preguntar cosas. Sí. Bueno, yo estoy hablando acá con dos grandes músicos, dos grandes personas, con un gran compromiso, muy solidarios, pero yo no sé si la gente sabe que estoy hablando con dos grandes deportistas. Eduardo, boxeador, y Mario, un gran futbolista además también.
Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Se cortó la carrera deportiva o En no? el pasado... ¿Tu padre se enteró por un autoparlante que vos eras boxeador? Sí, porque en realidad se ve que el viejo no me veía futuro en el fútbol. Y yo jugaba sí. más o menos. Y me habían llamado de un cuadro y me dijo el viejo, no, si vos tenés que estudiar, dejate Ahí nomás está. con el fútbol. Entonces yo, perfecto, bueno, me dediqué al boxeo. Y él no se había enterado, porque yo... y me gustó mucho, me gusta el deporte, mucho el boxeo olímpico, ¿no? Claro. Como deporte, me gusta mucho y lo hice 4 años, pero me olvidé. Aprendí una cosa muy importante, A ver. que la mejor defensa son los 100 metros largos. A correr. Ahí mezclar Es otra la mejor disciplina. defensa que hay. Bueno, Olfato y rajar. Y ¿viste? rajar. La mejor sí. defensa es esa. Sí. ¿Vos llegaste, Mario, a probarte en Nacional? ¿Llegaste? Sí, sí. Sí, estuve en lo que era aspirantes y digamos en las inferiores ya de aquella época que no tiene nada que ver Ajá. con la actualidad, porque yo me crié en un barrio muy futbolero y coincidí con un montón de compañeros, de amigos del barrio que todos estaban jugando en algún lado. Ricardo Conde, que fue zaguero de Defensor, campeón cuando el defensor del profe El de 76, León, el que da vuelta a la historia, digamos. claro, cambió la historia, ¿no? Claro. Bueno, y Ricardo estaba en el barrio. Edo Revetria, Claro. que arrancó en las inferiores de Nacional y hizo toda la carrera, le decían Artimito porque en aquel momento Artim era el 9 de Nacional y Ever le copiaba todo, la forma de correr, de andar, todo. Y tenemos un cuadro en el barrio que era un cuadro de esa, no sé si me entiendo mucho, pero en aquella época se daban cosas increíbles. Había un jugador de Danubio, un gran jugador de Danubio que estaba por ir a Peñarol, Nil Chagas, un defensa de Danubio, que si Danubio jugaba el sábado, él el domingo jugaba con el cuadro del barrio. O sea, eran esas cosas increíbles de aquella época. Y tenemos un cuadro muy competitivo. Y vamos a entrar en un campeonato de barrio en la cancha de la Escuelita, que es una cancha que queda al costado de lo que hoy es el Antel Arena, que antes estaba el cilindro ahí. Para los memoriosos históricos, en la Escuelita jugaban los hermanos Mantegazza, Víctor Fierro, o sea, varios jugadores profesionales. Y nosotros habíamos armado un cuadro que precisábamos ponerle, armarlo, ponerlo en la cancha con cierta elegancia. Entonces tenemos que conseguir los equipos. Y en aquel momento teníamos un amigo, un gran amigo, un compañero, Jorge Pérez, que trabajaba en el correo y conocía a don Pedro Damiani. Entonces le dijo, fue y le pidió a Damiani para ponerle, para ver si apoyaba el cuadro del barrio. Y también le dijo sí, pero le tiene que poner Montesco, que era un caballo que tenía Damiani. Y nosotros le poníamos Juan González, le poníamos cualquier cosa, claro. dale. Entonces terminamos con el Montesco, con todos los equipos pronto y todo. Y ahí yo alternaba. Lo que pasa es que ya también andaba cantando y estaba además trabajando en el gas y eso. Y eso me impidió jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Mirá, pero mejor, porque si no, no te teníamos acá. Sí, No, si no, hoy no quién sabe. teníamos homenaje. Si no, quién sabe, andaba con problemas ahora con... Claro. Andás a ver con qué. Sí, con todo otro problema, andaba como Sí. Piqué con Shakira. Año 85, ustedes van a tocar a Río Branco, Cerro Largo, ¿no? Un festival. Grandes artistas, Citarrosa, por ejemplo, Washington y Cristina. Y ese festival tiene una particularidad, que cada artista cuando subía era presentado por un auspiciante. Entonces, por ejemplo, a Citarrosa lo presentaba la barraca de la ciudad, a Washington y Cristina una panadería. ¿A ustedes quién los presentó? No, que diga Eduardo, porque yo no me animo. Motel Eros. O sea, un hotel de alta rotatividad. Sí. No. No sé si era más de alta. Más bien creo que... Otro rubro, digamos. Sí. Más bien más integral. Sí. Sí, que no, Y ya subieron ustedes a cantar. que no había que llevar, había. No, pero aparte pasaban los parlantes. Nosotros habíamos llegado el día anterior. Ahí. Habíamos llegado el día anterior y bueno, y estábamos ahí esperando y tomando mate en la mañana y oíamos el parlante. Esta noche, en el festival Todo el Uruguay canta a orillas del Yaguarón, en auspicio del Motel Eros.
la Lobanoa Carrera, nosotros dijimos, ¡pua! Y te imaginás la broma, ¿no? Sí, claro, me imagino. ¿En qué cobran? Nos preguntaban. Claro, claro. Tengo que cerrar, pero si miran hacia... Sí, decime, Yo quiero Eduardo. decir una A ver. cosa importante sobre lo que vivimos hoy, ¿no? A mí me parece que costó muchísimo esfuerzo de la sociedad, mucha sangre, mucho dolor, recuperar la democracia. Y el respeto que nosotros tenemos por la investidura me parece fundamental. Es ejemplar. Tener gente que de todos los partidos que se hayan venido a hacer un homenaje para nosotros es un privilegio. Porque en cierto modo, lo dijiste al comienzo, ¿no? Son todos los representantes del pueblo, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que cuidar, más allá de las diferencias, el respeto a la investidura, ¿no? Le toca a fulano ser un ministro, le toca a fulano ser un senador. Y vemos acá en nuestro país que hay un profundo respeto a eso. No lo vemos en otros lados y queremos que no pase nunca. Porque si fuera al revés, nos sentiríamos incómodos también. Entonces, yo creo que una gran responsabilidad del periodismo también, ¿no? De cuidar la ética, eso que está tan manipulado, ¿no? Y volver a ser aquel vecino respetuoso de las diferencias. Aquellos que se juntaban en el boliche, los ballistas, los herreristas y los comunistas, a discutir en una mesa de boliche con una caña, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque me sentí muy honrado y muy responsable también de eso, ¿no? Porque quien tiene un micrófono, ya sea un periodista, ya sea un cantor, ¿no? Tiene una enorme responsabilidad, porque ese lugar que está usando genera referencia. Y eso es una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno en el lugar que le toca actuar, ¿no? Yo quiero hacer públicamente un reconocimiento y un saludo muy grande a la Escuela 384 de Luis Valleverres, a una de sus maestras, Andrea, y a toda la comunidad educativa de esa escuela, que bueno, tenían preparada una sorpresa que era que se iban a presentar hoy con sus túnicas, sus moñas, y bueno, el cambio de fecha de las vacaciones impidió que eso se diera. Yo eso no lo sabía, eso era una sorpresa que habían preparado. Pues es una escuela con la que he trabajado mucho. Y fue emocionante que hoy se presentaron igual con sus familias, que algunas hicieron un gran esfuerzo para trasladarse desde allá, desde Luis Valleverres y la Ruta 5 hasta el Palacio, para estar allí, para acompañarnos. Y lo hicieron, o sea, con su propio esfuerzo para acompañarnos. Y es algo que me emocionó montones y que entonces quería reconocérselo y agradecerle desde aquí. Qué precioso gesto ese, ¿no? Hermoso. Qué divino eso que hicieron. Y de algún modo, cuando a veces a uno le preguntan, ¿no? ¿Qué significa la democracia? Y creo que la verdadera democracia debería ser cuando el maestro gane por lo menos como ganan los políticos, ¿verdad? Porque el maestro es que forma a los senadores, a los abogados, a los médicos, a los maestros. Y el valor de la escuela el valor pública, de la ¿no? escuela, De la educación pública además también. Fundamental. Mario, Eduardo, yo les agradezco un montón que hayan estado acá, Por favor. justo en este día tan importante para ustedes, para todos, para la cultura, que se hayan hecho un ratito para venir a conversar con nosotros. La verdad que se los valoramos mucho y se los agradecemos. El agradecimiento es eternamente, nuestro. Muchas gracias a vos. Tenemos mucho respeto por tu trabajo también. Bueno, muchísimas Como gracias. lo decimos siempre, ustedes los medios son el otro piecito que nos permite caminar. En otro Gracias. lugar tenés mala junta. En otro lugar tomamos la Junta. Viste que nuestro amigo en común Sí. quería que el premio se lo dieran solo a Eduardo y a vos no. Sí, sí, sí. No voy a decir que es Diego Bello, pero No, él no, quería ni que los fuera nombres, solo ni para los Eduardo. nombres. ¿No ni lo los nombramos? nombres. No. No lo nombramos. Sí, Bueno, lo que ya pasa va es a que tener su merecido. no se logró porque él quería
que yo pusiera... ¿Pusieras plata? Y no. No te agarró con eso. Escúchame, ¿te seguís calentando porque Mario guarda todo en bolsa de nylon o no? Últimamente la producción se ha preocupado por darnos piezas separadas. ¿Están durmiendo? O sea que Totalmente. son un matrimonio Sí, sí. que duerme separado, Sí, digamos. totalmente. Ya asumimos Camas que... separadas. Es muy moderno eso igual, Sí, ¿eh? sí, claro. Sí. Ahora entiendo por qué duran Es tanto. una relación abierta. Es una relación abierta. Por eso es que duran tanto, 45 años. Gracias. A ti. Nos vamos. Vuelve mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.